Todo bien, licenciado, un gusto Buenas saludarlo. noches. Buenas Gracias. noches, Lick. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Les comento que la plataforma de Moodle que utilizamos el año pasado, pues fue, pues no sé si hablar actualizada o renovada, pero en resumen es otra dirección electrónica la que tiene con una nueva variante. Como consecuencia, eh, se tienen que migrar todos los alumnos, ¿verdad? Y me indican que hay varios alumnos que todavía no se les ha admitido, o no sé cómo funciona el asunto, pero que esa plataforma no está habilitada. Y resulta que el examen lo tenemos el día lunes. Y entonces, lamentablemente, porque digo lamentablemente, vamos a tener que usar Classroom. Sé que muchos aplauden Classroom, ¿verdad? Y critican Moodle porque saben que es un poco más estricto. Pero vamos a tener que usarlo con ausencia de la plataforma de Moodle. Pero seguramente para el segundo parcial va a ser totalmente Moodle y la herramienta para evaluación. Ahora bien, voy a dar el tiempo reglamentario en el horario que lo indiquen a partir de las 19 horas, dice el calendario. Entonces van a tener sus 40 minutos. Lo voy a tener abierto máximo, digamos, una hora, ¿verdad? Es decir, el periodo que voy a tener abierto, pero ya dependerá. Si llegan puntuales, van a tener su tiempo poco a poco y a la hora en punto, pues yo voy a cerrar la plataforma. Como esta no es automática como Moodle, entonces va a generar el siguiente inconveniente. Listo. Yo les digo cierren, les pongo un claro, cierren, ya voy a cerrar, ya voy a cerrar. Y nunca falta alguien que cree que va a venir el Espíritu Santo y le va a dar la respuesta todavía último y están ahí que esto yo me acuerdo que no sé. Y resulta que cuando uno cierra Classroom se pierde el examen. Y entonces van a tener que evitar eso, por favor. Voy a dar 15 minutos como una especie de gracia ahí y voy a cerrar, ¿verdad? Y quien pierda lo voy a lamentar. Pero ese es el problema con Moodle, con Classroom, porque en Moodle es bastante práctico porque es automático, está guardando automáticamente. Y entonces, aunque uno cierre o aunque se cierre en el tiempo que tiene uno programado, no hay ningún inconveniente, pero Classroom sí da eso. Así es que, por favor, tomen nota, informen que así va a ser la evaluación y esos son los riesgos con Classroom. Voy a tratar de poner alguna evaluación en el cual pues sea un poco más automático el reporte, a efecto de que al final no me vayan a decir, mire, quiero revisión de examen porque a mí me fue mal, pero son respuestas automáticas. Voy a tratar de hacerlo así para que, pues, si con el compañero o compañera que pida revisión indicando que está mal, solo él o ella ganaría y todos perderían, ¿va? Porque así es esta modalidad cuando es automático el reporte. Pero bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es el que tienen en la pantalla y es la fundamentación constitucional del derecho de trabajo. Es decir, cómo la Constitución tiene regulado el derecho del trabajo. Si hay una Constitución en el artículo 102, se pueden dar cuenta acerca de que uh, hay algunos derechos, ¿verdad? Que el constituyente en el año 1985 los consignó como mínimos e irrenunciables. Y está establecido en el 102 de la Constitución. Y en el mismo establece que son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. El derecho, el primero, la literal A,
derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y su familia una existencia digna. El primer precepto constitucional indica que es derecho a la libre elección del trabajo. Yo como trabajador tengo todo el derecho a elegirlo. Es un derecho, lamentablemente, por necesidad, creo yo, que tomamos el que nos den, ¿verdad? Pero a nivel constitucional está establecido de esa manera. Y a condiciones económicas satisfactorias, ¿verdad? Es decir, que no solo es el Estado, también, sino todos estamos comprometidos a que nuestra labor sea lo equitativamente remunerada con el propósito de obtener esas condiciones económicas satisfactorias que no van a ser solo para el trabajador, sino también para su familia, lo cual le va a garantizar una existencia digna. Y entonces de ese precepto nace la terminología acerca de el trabajo digno, que no es más que todo aquel trabajo que reúne todas las condiciones legales, ¿verdad?, que ameritan que el mismo va a hacer para otorgar una existencia digna tanto a él como a su familia. Y entonces esto es en la literal A. Pero hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. Pues ya en la ley es un poco difícil poder encontrar una norma que indique que no se va a pagar, ¿verdad? Sino que definitivamente todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. Vamos a ver en el tema del contrato de trabajo algunas acciones que generan una actividad laboral, pero que no es derecho de trabajo. Y eso sí no genera una remuneración, pero lo vamos a ver en su momento. Pero en principio, todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. En la literal C, tenemos todo igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. En esta literal es importante porque muchos demandan por este artículo constitucional y entonces mencionan acerca de todo igualdad de salario para igual trabajo. Y yo he tenido un par de casos, tengo uno todavía, en donde demandaron al Estado porque están tratando de obtener un ingreso económico similar al de otro puesto. Y entonces, bajo este principio, y entonces resulta que esta norma tiene sus propias características, porque en ese caso, no voy a denominar el tipo de puesto, sino que lo voy a denominar como puesto tipo A y puesto tipo B. El puesto tipo A está queriendo obtener el salario del tipo B porque gana más. Y entonces resulta que argumentan que este principio constitucional les dice que ellos tienen que ganar lo mismo, pero no es realmente así. ¿Por qué razón? Porque igualdad de salario a igual trabajo, pero resulta que no ejercen el mismo trabajo. Puesto A y puesto B son totalmente distintos. Y entonces ahí no pueden alegar igual salario, igual trabajo, porque no es el mismo trabajo, es distinto, ¿verdad? Y entonces es parte de las debilidades que tiene esa demanda. D, obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador de campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta un 30% del salario. En este caso, el empleador suministrará esos productos por un precio no mayor de su costo. Entonces significa que nos deben de pagar en efectivo, en dinero, y debe ser en moneda de curso legal, en este caso en quetzales. Pero a los trabajadores del campo, pues se les admite
puede retribuirles, pues si así lo acepta él, por medio de productos, pero deben de ser al costo. Eso es pues una ventaja. Imagínense que vayan a la tienda y les cueste el arroz $6.50 y a ellos se les da 4 quetzales, entonces ya es ganancia. El objetivo es beneficiar al trabajador, no aprovecharse. Ya no tiene el objetivo de ver cómo engañarlo, darle producto y que a veces ni le es útil, sino que no tiene ese objetivo. La inembargabilidad del salario en la literal ley dice inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. En el Código de Trabajo establecen un porcentaje en el Código de Trabajo, pero para trabajadores del Estado es otro porcentaje. Entonces son, digamos, porcentajes distintos para trabajadores de la iniciativa privada y del Estado. Entonces los porcentajes de descuento son distintos. Los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí puede retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. Pues obviamente la pensión alimenticia, si nos van a demandar, eso sí es de primera hora. F. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley, que sabemos que se ha fijado periódicamente año con año. En la literal G, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para efectos exclusivos de pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerado como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de ley o por costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en nocturna y 42 en la mixta tendrán derecho a percibir íntegro salario. Este artículo lo que está estableciendo es de forma mínima el tema de la jornada de trabajo y hace la clasificación entre jornada diurna, nocturna y mixta. Y deja a salvo las regulaciones que pudieron existir antes de esa, incluso futuro, si alguien puede disminuir estas jornadas en la iniciativa privada, pues lo puede hacer y eso es en beneficio siempre del trabajo. Literal H, en derecho del trabajar un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo, por cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. Y así sucesivamente están todas las literales del artículo 102. Van a hacer algo ustedes. En una hoja, van a tabular una columna con sus respectivos cuadritos y van a colocar todos estos derechos sociales mínimos. Y a la par van a colocar el derecho que tutelan, ¿verdad? Por ejemplo, a la libre elección del trabajo, el primero, la literal A, tutela la libertad de elección del trabajo. Está claro que ahí está establecido. La literal B establece todo trabajo será equitativamente remunerado. Entonces, ¿qué derecho tutela? El trabajo debe ser remunerado. Ya pongo como ejemplo la igualdad del salario, igual trabajo. El derecho que tutela, igualdad salarial. Y así van a ir con todas las literales, entonces serían 2 columnas con sus cuadritos para identificarlo bien. Y así van ustedes leyendo y van identificando qué es lo que están tutelando. Por ejemplo, van a tutelar las vacaciones, los descansos, las jornadas, como lo vimos en la literal G, y así sucesivamente. Bueno, eso es en cuanto a los derechos sociales mínimos que está en el artículo 102 de la Constitución.
Ahora, la tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Muy bien, entonces sabemos que a partir de la Constitución del 85, en el 103, establecieron que las leyes son tutelares, es decir, no es que nosotros querramos darle ya un toque tutelar, ¿no? La misma Constitución está indicando que las leyes tienen ese efecto tutelar. Y entonces puede ser que alguna norma sí lo tenga, si no lo tienen algunas, entonces pues paulatinamente se va a ir, digamos, modificando, reformando las leyes para que se pueda tener una norma con esas características, en el caso no lo tenga. Eso es en la tutelaridad de las leyes de trabajo, que también es un principio, se recuerdan, ¿verdad? Tenemos la irrenunciabilidad de los derechos laborales, en el artículo 106. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas de pleno derecho y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio u otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos y otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces, sabemos que el trabajador, explicamos dentro del principio de la irrenunciabilidad, que no puede renunciar a los derechos ya contemplados. Eso es parte de la autonomía de la voluntad, pero es un mecanismo tutelar, ¿verdad? Y entonces busca proteger al trabajador y la Constitución pues estableció el principio acerca de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Muy bien, ahora les en cuanto a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Y luego tenemos la regulación constitucional en las relaciones con los trabajadores del Estado. Hemos citado mucho el Código de Trabajo, pero por eso les dije que también compraran la Ley de Servicio Civil, y es por el hecho que en esta sección van a ustedes verificar que los trabajadores del Estado tienen una norma distinta. Primero empecemos con el 107, que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rigen por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen las establecidas en la ley, conservarán ese trato. Pero entonces, en el 108 dice literalmente el régimen de los trabajadores y es la Ley de Servicio Civil, lo cual implica que aquí está la separación textual entre la normativa del Código de Trabajo, que es para la iniciativa privada, y la Ley de Servicio Civil para trabajadores del Estado, establecido en el artículo 108 de la Constitución. Sin embargo, también hay otros temas, como el trabajador por planilla. Hay muchos como renglones en el Estado, ¿verdad? Pero el trabajador por planilla, pues, normalmente recibe una retribución que por un jornal, si lo queremos ver así. Sin embargo, pues la ley establece que se va a equiparar a salarios, ¿verdad? Prestaciones con los otros trabajadores. Entonces, a pesar de que hay otra clasificación, al personal por planilla se le considera también trabajador del Estado.
Está el tema también de la indemnización, que los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos, pero no va a poder exceder de 10 salarios. Sin embargo, algunas instituciones ya han superado este beneficio y pues incluso han llegado hasta 20 salarios cuando los despiden injustificadamente. Régimen de entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos. Hay entidades del Estado que tienen actividades económicas muy similares a la iniciativa privada y por la actividad económica que realicen van a tener que usar el código de trabajo. Hay un artículo aquí bastante bonito. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales. Bueno, la norma dice que no se puede desempeñar más de un cargo público, es decir, solo podemos tener uno. Sin embargo, da la excepción para el tema de centros docentes y asistenciales. Entonces, en nuestro caso, muchos de los docentes que estamos al servicio de la universidad, pues tenemos otro trabajo, pero lo podemos hacer dado que es a través de esa excepción que está establecida a nivel constitucional, lo cual nos permite tener una labor con ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Derecho a optar a un empleo o cargo público. Los guatemaltecos tienen derecho, es artículo 103, tienen derecho a optar un empleo o cargos públicos y para su otorgamiento, solo para su otorgamiento, no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Lo único, nada más. Y entonces esto tenía un caso, nos llevaron al Congreso porque un trabajador presentó su currículum y sabía de un puesto vacante y no se lo dieron y citó al administrador y manifestó incluso el diputado que tenían derecho según la Constitución, pero desde el momento en que dice basado en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, pues la capacidad pues no solo se trata de declararla, sino que se analiza y normalmente eso se obtiene a través de una convocatoria en donde se puede hacer el comparativo. Revisión de jubilación es un beneficio que tienen los trabajadores, ¿verdad? Que gocen el beneficio de jubilación. Regresar a un cargo público, dicha jubilación cesará inmediatamente, pero al terminar la nueva relación tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y a que le otorguen el beneficio derivado del tiempo de servicio y el último salario. Entonces, si no, digamos, está jubilado, puede volver a trabajar, pero también la revisión consiste en el derecho que tiene que luego, si vuelve a necesitar, solicitar la revisión del mismo. Tienen cobertura del IX en el 115. Hay la regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Hay una aclaración aquí en el 116. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas no pueden participar en actividades políticas partidistas. Es decir, las asociaciones y agrupaciones y los sindicatos no van a poder hacer eso. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores y sus entidades descentralizadas. Si pueden ver la ley de servicio civil, van a encontrar que hay una prohibición, pero esa ley es anterior a la Constitución y ya la Constitución es la que está estableciendo ese derecho. Y la opción de régimen de clases pasivas, cuando las entidades descentralizadas o autónomas no estén afectos a descuentos, pueden los trabajadores solicitarlo y pues definitivamente pues, se las tienen que otorgar. Y ven, son bastantes artículos del 102 al 117, artículos que ustedes tienen que leer.
Entonces, el trabajo que les di del 102, por favor, lo tienen que hacer porque es una manera de que vayan entendiendo cada uno de los artículos y cuáles son esos derechos sociales mínimos que está tutelando la Constitución Política de la República. ¿Tienen alguna duda? Sí, a ver quién iba a hablar ahí. En relación al trabajo está claro. Ahora los Muy artículos bien. sí los tengo que repasar un poquito. Sí, hay que repasarlo. ¿Se va a subir alguna tarea o solo se va a realizar como lo hemos hecho en el cuaderno? Solo se va a realizar, es como digamos, un elemento para poder leer o estudiar un poco más, ¿no? Dígaselo. Mildred ha tenido levantado la mano, se va a cansar, todo el periodo lo tienen levantado. Lick, yo tengo una consulta. Se pagan, dijo usted. Una pregunta. En el artículo 102 que estaba viendo los incisos que nos mostró, o los literales, habla del principio de la igualdad de salario y todo eso, ¿verdad? Sin Ajá. embargo, hay entidades privadas que ni siquiera el salario mínimo les dan a sus trabajadores. Ahí, ¿cómo se haría para llegar a cumplir? Pongámosle que si se pone una denuncia en el Ministerio de Trabajo y a veces estos mismos empleadores lo que hacen es que sobornan al que llegó tal vez y no hacen ningún cambio en eso. Bueno, no les sé decir si eso sea cierto, no me puedo asegurar eso. Lo que sí puedo decirle es que para eso está la inspección, ¿verdad? No se admite que se paguen menos del salario mínimo, ¿verdad? Pueden utilizar miles de ideas para poder engañar al trabajador, ¿verdad? Para que acepte por necesidad, pero ya vimos que no puede el trabajador renunciar a sus derechos, se le tiene que pagar y por esa razón estamos nosotros como abogados, ¿verdad? Para defender esos derechos. Gracias, Lee. Muy bien, Pablo Alberto Miranda. Sí, licenciado, solo no sé si podría explicar un poquito sobre la opción del régimen de clases pasivas. Mm. Mire, las clases pasivas es un derecho que tienen todos los trabajadores en la administración pública, pero este artículo está indicando que las entidades autónomas y descentralizadas que no tienen obligación, digamos, como de oficio, ¿no? Los trabajadores pueden solicitar ese derecho y el empleador tendrá la obligación de acceder, ¿verdad? Entonces, es eso nada más, ¿verdad? No sé si por ahí va dirigida su pregunta. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Okay. Sí, Lee, aquí entraría lo que es el IX, ¿verdad? Estaba hablando yo con una persona que trabaja en el IX y decía que ellos no están bajo el régimen de las clases pasivas y que no se pueden indemnizar derivado que no pagan Montepillo, no sé, todos los renglones o solo algunos. Entonces, si ella solicita para poder ser jubilada bajo este régimen de clases pasivas, puede solicitar, pero digamos, si ella ya llegó a los 20 años laborados, ¿qué podrá hacer ahí? Pues hasta que lo soliciten, ¿eh?
Y tendría que pagar todos los años retroactivamente. No, 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 no. Ahí no aplica. Ella esos 20 años, no, en teoría no le quedarían registrados. Empezaría a cotizar al régimen de clases pasivas. Muy bien. Pero vean, pero eso a veces cuando empiezan a hacer preguntas como muy puntuales sobre dudas que tienen sobre alguna experiencia que han tenido, puede generarnos en confusiones. ¿Por qué razón? Vean, lo que pregunta Lilia tiene demasiadas connotaciones, porque me habló del IX, pero en el IX tienen su propio sistema y sí están descontando a sus trabajadores lo referente a clases pasivas, pero propias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y como consecuencia, pues van a tener derecho a una jubilación, pero que va a ser distinta a las clases pasivas del organismo ejecutivo. Entonces ahí es donde tal vez puede existir confusión. IX es aparte, su jubilación es aparte, no pueden pedir que se les aplique el del Estado porque ese no están pagando ni van a poder pagar porque es una entidad autónoma que tiene su propio sistema. A esa persona que ya trabajó 20 años seguramente pues sí le descontaron, solo que es un tipo de jubilación distinta, como un trabajador casi de la iniciativa privada, ¿verdad? Creo que es hasta los 65 años que va a poderse jubilar ella, ¿verdad? Entonces tal vez por eso existe la confusión de que si se puede pasar a otro régimen y no lo va a poder hacer. Eso sí no, porque la institución tiene su propio régimen. Muy bien. Alan Galvez. Licenciado, una pregunta. Así como los derechos irrenunciables ya en un proceso pueden ser, digamos, negociables o no. Miren, a nivel procesal puede ser que se dé algún tema de esa naturaleza, pero ya son criterios judiciales, porque en teoría ahorita casémonos con la irrenunciabilidad de los derechos. Ya luego los demás son criterios judiciales, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar cuando el trabajador demande y le deben 50,000, por ejemplo? Llega el empleador y le dice, mire, 30 tengo, eso es lo que puedo darle. Pues a veces el trabajador, pues sigamos peleando y pasan años y años, ¿verdad? Pero a veces los criterios varían, pero ya son criterios judiciales. Gracias. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda en eso de lo del IX. Fíjese que yo he visto muchos casos respecto a trabajadores así de las instituciones públicas del gobierno, que por ejemplo, ellos, por ejemplo, renglones 031, 21 y esos, cuando ya no renuevan su contrato y ellos meten una denuncia para su reinstalación, ¿por qué el IX ya no los atiende sabiendo que cuando ellos ganen la reinstalación todo ese dinero se les va a pagar? Porque obviamente eso se lo va a descontar el Estado. Mire, es un criterio muy válido, puede ser tema de su tesis usted, pero hoy por hoy así funciona, ¿verdad? Y es por el simple hecho que perdió una relación laboral y el hecho de que vaya a ganar una reinstalación es una expectativa y el IX no trabaja con expectativas, sino trabaja por hechos, ¿verdad? Y entonces ese hecho solo se da si tiene sí o sí un descuento de ley. De lo contrario, no da servicio por expectativa. Esa es la razón. Gracias, licenciado. José Armando. Ya salió José Armando. ¿Alguien más? Perdón, que no había encendido bien el micrófono. Yo tengo una duda, licenciado, buenas noches, con lo que es el artículo
artículo 102 de la Constitución en el inciso E, lo que es la inembargabilidad, perdón, de los salarios, que es con relación al Código de Trabajo. No, yo estaba buscando si existe actualmente algún tipo de reforma para lo que es el artículo 96 del Código de Trabajo, lo que es lo de los embargos salariales, porque esta parte como que está un poquito bastante desactualizada. Estaba viendo el artículo 96, pero no sé si usted tiene conocimiento o sabe si ya existe algún tipo de solicitud o de reforma. Que yo sepa, no. Artículo. Que yo sepa, no. No. Porque sí está bastante desactualizada esa parte, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Gracias. Muy bien. Licenciado, disculpe la molestia. ¿Podría repetir cómo hay que hacer la tarea? Disculpe. No, hombre. Qué barbaridad. Pongan atención, por favor, hombre. Solo les dije que nada más tenían que copiar todas las literales del 102, colocarlos en cuadritos cada una de las literales, y a la par van a colocar el derecho que está tutelando, como por ejemplo igualdad de salario, derecho al descanso, vacaciones, así. Eso es como el resumen, ¿verdad? De cada una de las literales. Eso es lo único que tienen que hacer. Gracias, licenciado, muy mal. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, solamente yo quería dar mi punto de vista en la forma como ahora el trabajo se está desarrollando. No sé si es internacionalmente o solamente aquí en Guatemala, porque he visto varias empresas, y esto empezó durante la pandemia, que muchos trabajadores están ahora, he visto un monstruo, por decirlo así, una empresa monstruo, no voy a decir su nombre, pero fíjese que lo que están haciendo es que están contratando a las personas. Por ejemplo, tienen a un supervisor. Este supervisor se hace como una empresa y los subcontrata. Entonces, luego los está contratando y póngase que les está pagando 2,000 mensualmente. Y lo que están haciendo es que toda esta gente que viene del extranjero, los venezolanos, si hay peruanos o colombianos, los agarran y les dicen que les van a dar techo, los van a poner en un hotel, por decirlo así, en un cuarto, y ahí pues los tienen, ¿verdad? Y a ellos pues se tienen que subsistir con sus familias, ¿verdad? Con estos 2,000 mensuales. Y ahora está esa modalidad, porque he visto no solo a estas empresas, sino he visto varias que ya están utilizando esta modalidad. Yo me pongo a pensar cómo se puede detener esta situación, porque realmente pues tal vez nosotros, quizás muchos dicen, ¿verdad?, que vamos a ser la última generación que se jubile, y la que ya viene ahorita ya no va a poder estarlo, ya no se va a poder jubilar por esta situación, que los gobernantes cada vez son más corruptos y no hay ninguna esperanza. Siento yo, ¿verdad?, como guatemalteca, porque muchos, imagínense ahorita en la hora de votar, muchos dicen, bueno, yo no voy a votar porque la situación de Guatemala va a seguir igual. Entonces yo pues ya no como que ya están desmotivados, ¿verdad? Entonces sí me preocupa bastante esta situación, ¿verdad?, que se está dando actualmente en Guatemala. Solamente era para como un desahogo, ¿va, licenciado? Gracias. Muy bien, todos la escuchamos, ¿eh? ¿Alguien más? Licenciado, buena noche. Disculpe, yo tengo una duda. ¿Existe alguna oficina en el Ministerio de Trabajo que se encargue de verificar que las empresas paguen los salarios mínimos? Y se lo pregunto porque yo hace poco
me metí a una convocatoria de la municipalidad. Estuve yendo a capacitaciones y todo. Y cuando ya me iban a dar contrato, y a mucha gente, ¿verdad? Nos dijeron que era un contrato tipo A de 3,000 quetzales, ¿verdad? Entonces ni siquiera pagan el mínimo. Aparte de eso, pues teníamos que facturarles, pagar un informe, pagar un gafete, pagar una fianza del contrato, y a la larga, pues no, ni siquiera se terminaban ganando los 3,000 quetzales líquidos, ¿verdad? Sino que era menos. ¿No hay alguna dependencia que verifique esos pagos, Lick? Solo una consulta. Estas consultas generan honorarios, compañeros, eso es aparte. ¿Será cierto? Vean, siempre aplaudo todas las dudas, ¿verdad? Iniciativas que tienen, pero vámonos despacito, tranquilos. Para respuesta suya, sí hay una dependencia en el Ministerio de Trabajo y en la Inspección de Trabajo. Pero antes de que usted vaya o recomiende que vayan allá, termine este semestre y el otro, porque hay mucha información que vamos a ir conociendo y es donde ustedes pues, van a ir entendiendo o ampliando más las dudas o bien resolviendo las dudas, pero les va a ser muy útil para digamos, poder resolver, digamos, el nivel de dudas que tienen sobre casos concretos. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, pero espérense porque vamos a ver el contrato de trabajo y ahí es donde ustedes van a poder encontrar la solución a todas esas dudas que tienen y todo el fraude que están cometiendo con las empresas. Les cuento, no tengo mi cargador y me va a apagar la computadora. Entonces, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo día de clases. Siempre reitero que sí es posible, pero vamos a ir conociendo qué es un contrato de trabajo y si todo lo que están haciendo es contrario a lo que vamos a ver, ahí van a encontrar ustedes la solución. Feliz noche. Gracias, licenciado. Noches. Gracias por su paciencia, licenciado. No tenga pena.